Ya está André. Sí, ahí está. Andrei, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Disculpen, me cambié de wifi, Bueno, parece que ahora no, funciona. por favor. Estamos Bueno, con Andrei Servin-Pont, que es analista internacional, experto en defensa. Bueno, muchas gracias por participar de Espacio Republicano, Andrei. Nos gustaría que nos cuentes un poco qué está pasando con nuestros visitantes iraníes. Bueno, ¿Qué bueno. pasó exactamente? ¿Por dónde empezar? No, bueno, empiezo con un agradecimiento por la invitación, porque la verdad que el espacio está muy bueno. Y hay dos formas de encarar esto. ¿Lo encaramos desde el incidente en sí o lo encaramos desde la historia de la aeronave? ¿Qué les parece mejor? Desde el incidente en sí. Perfecto, Porque a veces por ahí no termina de quedar claro qué fue lo que... ¿Dónde está la irregularidad? ¿Qué ocurrió? perfecto. Bueno, tenemos una aeronave que ya tiene un historial bastante complicado, turbio, creo que es el mejor término para describirlo, que el 6 de junio entra en nuestro espacio aéreo con una supuesta carga de autopartes de una filial de Volkswagen de México, supuestamente para entrarle a una filial de Volkswagen en Argentina. Está llegando 6, hay neblina, los desvían para Córdoba, donde supuestamente simplemente espera que se despeje el clima acá en Buenos Aires y ahí viene de vuelta para Buenos Aires. Pasa 2 días acá en Buenos Aires, descarga, no se encuentra aparentemente ningún tipo de regularidad con la carga, busca despegar y antes de eso le niegan la posibilidad de cargar combustible acá. ¿Por qué? Porque la empresa es parte de otra empresa venezolana que se llama Conviasa, que hace 2 años fue sancionada por Estados Unidos por sus vínculos en la facilitación de logística para varios regímenes dictatoriales en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, Estados Unidos sanciona a Conviasa y por ende, las empresas que recargan combustible acá dicen, no, 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 yo no voy a cargarles combustible porque el día de mañana eso me va a afectar en mis negocios con aerolíneas norteamericanas, por ejemplo. Bueno, la aeronave despega con el poco combustible que tiene, queriendo recargar combustible en Uruguay. Uruguay había recibido algún tipo de alerta entonces les niegan el espacio aéreo. La aeronave ya tiene que volver acá porque no le daba el combustible para llegar a Bolivia, donde estaban seguros de que podrían haber recargado. Y hasta entonces todo esto nadie se entera, ¿no? No surgen muchas novedades, pero una vez que aterriza acá, empieza a traccionar un poquito de atención. A todo esto, la labor que capaz tendría que haber hecho la AFI o algún otro organismo del Estado, lo termina haciendo tres otros factores, ¿no? Los uruguayos, obviamente, que le negaron el espacio aéreo, la neblina en Ezeiza, que obliga a que se desvíe la aeronave, y los aficionados a la aviación civil en Córdoba. ¿Por qué? Porque hace muchos años que no iba un 747, un avión grande como este, a ese aeropuerto. Entonces estaban todos muy emocionados, lo fotografiaron, publicaron en redes sociales, sacaron una extensa nota sobre esta aeronave. Y claro, eso permitió confirmar de que efectivamente esta aeronave, con este pasado tan turbio, estaba en Argentina. Empiezan a surgir las preguntas y ahí es que empieza a salir a la luz que, bueno, es una aeronave de transporte, primero que todo, con una tripulación algo sobredimensionada, 19 tripulantes, bueno, 18 o 19, dependiendo de la lista que viste, ¿no? Andrei, ahí te hago un punto con el Sí, tema de la carga. La carga sí. se revisó y estaba bien. Ahora, pero Volkswagen dijo que nunca pidió esa carga, que no tiene nada que ver. Volkswagen agrego se deslindó completamente. antes, que esto que preguntaba Elmo. Hay un hilo que me pareció bastante esclarecedor de Joseph Humin o Humain, no sé bien cómo pronunciarlo, que lo que plantea es que en realidad no son autopartes, que muy probablemente sean partes camufladas como autopartes para armar drones. Recuperaba un poquito la experiencia que viene desarrollando Venezuela en el armado de drones, no los drones para filmar, sino los que viene bajando el ejército israelí en Siria, provistos por Irán, que van más que nada para abastecer a Hezbollah. Es como daría la sensación, si uno toma como válida esa hipótesis, de que lo que están haciendo es una especie como de cadena de logística internacional camuflada en la región, y ahora Argentina quedó como metida dentro de esa joda. ¿Vos lo ves así, Andrés? Mira, yo no me inclino a la hipótesis de los drones, a pesar, hay un vínculo con drones, ¿no? En el sentido de que esta empresa que usa este avión que era ex-iraní, está en la base aérea El Libertador en Venezuela y al lado está la empresa que se llama EANSA, que es otra empresa estatal venezolana,
que se encarga de ensamblar drones iraníes para la Fuerza Armada. Entonces, ¿hay un tema de drones? Sí. Ahora, el programa de drones iraní es, pero muchísimo más avanzado que cualquier cosa que se haya desarrollado acá en materia de drones, ¿no? Y las capacidades de drones que tiene ya Venezuela son mucho más avanzadas de que lo que tiene Argentina hoy por hoy. O sea, Venezuela es el primer usuario de drones artillados en todo el hemisferio después de los Estados Unidos. No es menor en ese sentido. Entonces, O sea, no podría darse que Venezuela esté abasteciendo de partes de drones a Irán. no, o sea, en todo caso, o sea, Irán es el que está abasteciendo a Venezuela claramente. Los drones venezolanos los tenemos todos identificados por modelos, son todos Mojar 2, están siendo modernizados a lo que llama un estándar símil Mojar 6, que le están llamando Mojar 4 allá. Están identificados los tipos de municiones, hay unos desarrollos autóctonos con soporte iraní. O sea, yo no veo mucho el vínculo por ese lado, y es más, yo creo que el propósito del viaje viene más bien por el o transporte de plata o hay una cuestión de personas que estaban entrando y saliendo del país. Yo creo que ahí está la hipótesis más fuerte. Ahí No, aparece este piloto, bueno, es un nombre medio iraní, impronunciable, que tiene unos Ghassemi. rasgos divinos como para sentarte a tomar un vino con él. Pero bueno, no se lo permitirá la religión seguramente, pero más allá del chiste, ¿qué hacemos cuando entra esta gente al país? ¿Que nos asustamos, Bueno, no nos asustamos, seguimos haciendo chistes? Ghassemi nos tiene que asustar un poquito, ¿no? Y Ghassemi, que es el piloto de esta aeronave, que es un piloto que MAG es la aerolínea que le vende, de Irán, que le vende este avión a Venezuela, provee a este piloto y la tripulación que vuela la aeronave. Porque Venezuela no tiene pilotos de 747 entrenados todavía. Tengan en cuenta que esta aeronave Venezuela la recibió hace 4 meses recién. O sea, está recién llegada a Venezuela y entonces usan una tripulación iraní. Andrei, tengo una Eh, pregunta. Cuando puedas, una cosa que quiero que aclares. Ahí en Córdoba hay fotos de estas que vos contás, donde se ve que abre la puerta y hay intercambio o de gente o de personas o de no sé qué. No es que solamente pararon por una cosa. Esa es la clave. Fue justamente Nacho Montes de Oca hoy que publicó esa foto. Esa foto está verificada, efectivamente es de Córdoba. Abrieron la puerta. Eso ya cambia la historia, ¿no? Porque hasta ahora la aeronave supuestamente había esperado en pista para poder ir de vuelta para Ezeiza, pero abrieron la puerta. Entonces, eso igual nos da dos oportunidades. Por un lado, nos permite buscar alguna documentación, porque tiene que haber un acta de apertura de esa puerta, porque eso tiene que quedar registrado. Y por otro lado, porque hubo un servicio provisto por el aeropuerto, ¿no? El handling. Y eso se factura a alguien. Entonces sería muy bueno saber a quién se lo facturaron y quién está pagando ese servicio. Volviendo a lo del piloto, Ghassemi tiene dos roles que son importantes y por eso nos tiene que llamar la atención. Por un lado, es un oficial de alto rango de la Guardia Islámica Revolucionaria, que es el brazo paramilitar de Islam, ¿no? Irán. Y por otro lado, es el director de Keshem, que es una subsidiaria de Mahan, que es otra aerolínea que está sancionada por OFAC. ¿Por qué? Por transportar armas a grupos terroristas en Medio Oriente y prestar soporte logístico para estos, ¿no? Entonces, a nosotros, Argentina, lo que tendría que haberle hecho sonar la alarma a una agencia federal de inteligencia que funciona como debería funcionar, es este nombre en particular. Opa, se aparece este tipo, está llegando, la tripulación es rara, el avión es raro, ahí tendría que haber iniciado una investigación. La realidad es que la investigación no empezó hasta que no se dieron cuenta los medios de que esa aeronave no pudo salir del país y que era sospechosa. André, ¿y la versión de que le secuestraron tablets y teléfonos es así? ¿Qué podemos esperar que aparezca ahí? Yo creo que no podemos esperar nada, porque eso también es parte de los tiempos absurdos en los que nos manejamos, ¿no? Eh, Recién ayer se procede con el secuestro de estos elementos y creo que lo más delatador de esto, ¿sabes qué es? Son 19 tripulantes, ¿no? Y secuestraron 18 teléfonos. Hoy por hoy, vos en cualquier tripulación, en cualquier parte del mundo, en general te encontrás con más personas que teléfonos, no al revés. Y Sí. sobre todo cuando estás hablando de tripulaciones internacionales, los tipos están viajando por todo el mundo y vos me decís que hay uno en ese avión que no tiene un teléfono propio mientras está viajando, me cuesta creer. Me parece que es un buen indicio para pensar de que ya ha habido descarte de por medio. Porque hasta ayer
hasta que se hizo el allanamiento, aún los iraníes que tenían los pasaportes secuestrados, retenidos, podían moverse con libertad por cualquier parte de Argentina. No podían salir del país, pero podían moverse con libertad, ¿no? Entonces, este allanamiento llega muy tarde, recién hoy se secuestra la aeronave, recién hoy está precintada esa aeronave y resguardada en Ezeiza. Hasta hoy cuando se hace eso, la única protección que tenía esa aeronave eran las cámaras de seguridad de Ezeiza. Entonces, si había evidencia en la aeronave, olvídate. Y si había evidencia en los elementos electrónicos de la tripulación, olvídate, ya no está. Ahora, Andrei, ya sabemos que esta gente para resguardar escenas del crimen, ya sabemos lo que ha ocurrido en el departamento de Nisman y demás. Ahora, ¿quién tiene la responsabilidad acá? Porque se empezaron a pasar la pelota. ¿Es Migraciones? ¿Es la PCA? ¿Es la aduana? A ver, yo creo que la primera responsabilidad es la Agencia Federal de Inteligencia. O sea, Para arrancar. y sí, pasa que en Argentina no tenemos un instrumento de inteligencia. Bueno, A ver, más allá del conjunto de kioscos que es hoy por hoy la Agencia Federal de Inteligencia, ¿no? el titular de inteligencia dijo, a mí me da la cuenta de que eran pilotos, de que era una tripulación que estaba enseñando a pilotear. Claro, y él agarra, pero lo peor de todo no es que él tenga esa hipótesis, es que él lo plantea como una hipótesis personal, cuando es el encargado de la Agencia Federal de Inteligencia, es el que nos tiene que estar ofreciendo certezas a nosotros y darnos explicaciones. Tiene que venir y decirme, o sea, honestamente, hubiese preferido que Rossi venga y me dice, no, son una tripulación que estaba entrenando otra tripulación, te lo digo con certeza porque somos la Agencia Federal de Inteligencia, a que me diga, bueno, es una hipótesis mía, porque justamente no está ni cumpliendo con lo más básico de su función. ¿Podemos hablar de inutilidad, de incompetencia o de complicidad? ¿Por dónde te inclinarías más? No, yo vengo diciendo estos días, la incompetencia y la complicidad van de la mano, son completamente complementarios, porque justamente los que son vivos dentro de estas estructuras estatales aprovechan la incapacidad, la inoperancia de las instituciones o de las personas que trabajan en las mismas y las instrumentalizan a su favor, ¿no? Entonces, la complicidad y la incompetencia van de la mano. Y Rossi, a mi forma de ver, es un perfecto ejemplo de ello. Más allá de que porque tiene los dos elementos presentes, porque sabe muy bien que él puede aprovechar esa incompetencia y puede lidiar y tratar de transformar. A ver, lo que está haciendo hoy por hoy el gobierno, Aníbal Fernández y Rossi en particular, es una campaña de desinformación. Ellos lo que están generando es, ellos, cada aparición que sale en los medios, ¿qué hacen? Es sembrar dudas. No, bueno, no sabemos si no es un homónimo que se llama igual. Ah, qué casualidad, hay dos tipos que se llaman igual, que los dos son pilotos de 747 y que los dos trabajan para la misma pequeña aerolínea iraní. Wow, qué casualidad, ¿no? Pero bueno, plantean la duda y tratan de neutralizar cualquier tipo de crítica a lo que fue un desastre por parte de nuestros servicios de inteligencia y de seguridad. Te hago una pregunta, Andrei, si esto es complicidad, ¿cómo se explica que estén, por un lado, tratando de que el FMI o bueno, de que Estados Unidos interceda para ver si este acuerdo que en breve va a haber que revisarlo y necesita claramente no hacer ese tipo de cosas? O, por ejemplo, que hace menos de un mes estuvieron en Israel con una comitiva enorme pidiendo acceso a tecnología hídrica, perdón, de gestión eficiente del agua. Digo, ¿a qué están jugando? Es que, a ver, ese análisis lo podríamos hacer si asumiéramos de que hay coherencia en la política exterior de Alberto Fernández, pero no hay coherencia. O sea, vamos a llevarlo a otro ámbito. Veamos con la guerra en Ucrania y las condenas contra Rusia por la invasión de Ucrania. En Ginebra, Argentina votaba de una manera y en la OEA votaba de otra manera completamente diferente. ¿Y por qué? Y porque son dos embajadores con características y posiciones diferentes cada uno. Pero vos me estás cargando. Esa línea tiene que bajar desde la presidencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y decir, bueno, vamos a votar así o asá. No pasa eso. Y también recordemos de que todo este incidente pasa con Alberto en Estados Unidos en la cumbre, hablando a favor de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. El avión sale desde México, que es uno de los países que criticó la cumbre, decidió no asistir. Y mientras este quilombo también estaba pasando, también estaba Maduro en Irán felicitándolo a Alberto Fernández por su discurso en la cumbre de las Américas. Entonces,
es un día que tratan de hacerle un guiño, un gesto a Estados Unidos, para el otro día están teniendo este desastre desde el punto de vista de inteligencia, recibiendo halagos de Maduro en Irán y defendiendo a Venezuela, Cuba y Nicaragua en Estados Unidos. Es una locura. Hola Andrei, ¿cómo estás? Mi nombre es Kino Peronia. Te quería hacer una pregunta. Yo antes de empezar el Space hice un comentario acerca de que Hezbollah tiene una larga historia en Argentina, ¿no? Acordemos que está acusado de volar la AMIA, de volar la Embajada de Israel y varias otras cosas más que quedaron en la nebulosa. Concretamente, a partir de esta aparición tan sospechosa y en un momento tan especial, donde estamos por ahí a 2 meses de que una causa que a Cristina la preocupa mucho, que es la causa vialidad, se pase a la etapa vamos a decir, no de condena, pero sí de indagatoria y demás. ¿Vos, concretamente, pensás que podemos ser víctimas de otro atentado? A ver, yo creo que el riesgo está, pero no porque haya alguna intencionalidad política específica del contexto argentino. Ok. A ver, ¿Irán qué hace? Irán lo que hace es que hace un entramado internacional de agentes, de estructuras, de recursos, de búsqueda de financiamiento para sostener esa estructura, esas células que va creando, y que después buscan objetivos de oportunidad, ¿no? Entonces, Argentina, la vulnerabilidad que tiene es que somos muy fáciles, ¿no? Este avión, antes de tener este incidente acá en Argentina, se había pasado el mes pasado 3 días en Ciudad del Este cargando cigarrillos para contrabandear. Los cigarrillos para contrabandear también es una excusa para ir a Ciudad del Este, ¿no? ¿Y Ciudad del Este qué es? Es el hub regional de la criminalidad. Y aparte en Ciudad del Este, vos no aterrizás con un avión de transporte de esas características en Ciudad del Este sin por lo menos tener el aval de alguna organización criminal como el PCC. Entonces, estos son los espacios que aprovechan las organizaciones terroristas, ¿no? Y poder vincularse con aquellos que les pueden facilitar armas, explosivos, recursos financieros, la posibilidad de ingresar y egresar fácilmente de un país, como podría ser en una aeronave de estas características. Y Irán puede que en este momento no esté diciendo, uy, vamos a planificar un atentado en Argentina. Pero este último vez vimos por lo menos 4 ejercicios por parte de Israel simulando ataques contra Irán por el programa nuclear que tienen. Lo más probable es que si hubiese un conflicto armado el día de mañana, en el cual Israel ataca a Irán por las centrales nucleares, Irán no va a tener la capacidad militar convencional de atacar a Israel. ¿Y qué va a hacer? Y va a ver dónde tiene objetivos de oportunidad alrededor del mundo y a ejecutar atentados. Y ahí nosotros estamos regalados. Andrei, ya para ir cerrando y la verdad agradecerte por la participación y por todo lo que nos has contado, te va a hacer una pregunta una oyente. Está aquí Jimena. ¿Qué tal, Jimena? ¿Nos escuchás? Sí, los escucho. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Andrei, solamente volver un escaloncito atrás antes de la pregunta de Kim, que me quedé pensando esto que vos decías, ¿no? De las cosas que se fueron relatando y las cosas que fuimos viendo. Y a mí lo que me hace ruido, y quería preguntarte tu opinión, porque todo lo que escuchamos de las declaraciones o de lo que pasa es periodistas, entre comillas, entrevistando a Rossi, o por ejemplo la primera mañana de Mitre riéndose de que entrevistaron al piloto y lo vieron caminando en hojotas y medias. O sea, ¿no te parece que el periodismo se está tomando esto como una joda? A ver, creo que hay periodistas que vienen haciendo una muy buena labor, están queriendo hacer las preguntas correctas. Hay muchos periodistas que no, que efectivamente que no. También creo que hay un importante sector del periodismo que se ha quedado atrás en sus métodos, ¿no? Hoy en día cualquiera de los que estamos en este space puede hacer una investigación con una profundidad que hace 20 años era completamente imposible y sin moverse de la comodidad del escritorio. Que, a ver, te digo, es lo que yo en buena parte hago. En estos días me tuve que poner a ver cómo hago para usar el equivalente de Google iraní, el Parsi Who, y
y cómo ubicar las palabras en un texto para que cuando las pase por el traductor no se me altere cómo está redactado en Farsi, y ahí entonces poder hacer búsquedas en ese y poder encontrar referencias de páginas iraníes a este tipo Gazemi, porque todas las referencias que teníamos en Internet eran de noticias occidentales. Ahora, lamentablemente, no vi muchos periodistas tomándose ese mismo trabajo. Yo lo hago porque me causa curiosidad y porque quiero terminar de entender la historia, pero tenemos muchísimos periodistas en este país que capaz se quedan en lo que vos estás señalando muy bien, en entrevistarlo a Rossi por 14ª vez, en Y reírse que de le lo que dijo diga, el otro. tal cual, y que le diga, claro, esa hipótesis no la teníamos, debe ser verdad, pero ¿usted tiene pruebas? No, no, es una conjetura mía, no, debe ser cierta. Y yo esta mañana, creo que fue esta mañana, en la primera mañana de Mitre, escuchaba a una periodista, que no hace falta que demos nombres, todos sabemos quién es, diciendo, no, me lo encontré al piloto del avión que estaba en hojotas y medias caminando y no me quiso dar una entrevista, y todos riéndose, o sea, me parece todo como, no sé, como que todo perdió, no sé, perdió seriedad, todos nos reímos de todo, todo es gracioso, no termino de entender, y me parece que nos lleva a todos a un abismo que no somos capaces de dimensionar, ¿no? Sí, es complicada la relación que termina teniendo la sociedad con el periodismo, sobre todo porque también tenemos antecedentes que creo todos nos hemos sentido profundamente traicionados por el periodismo, ¿no? Pero igual es una generalización, ¿no? Eso es lo que quiero enfatizar. Yo creo que hay gente que hace muy buen laburo dentro del No, por periodista supuesto, y no. capaz no tiene la visibilidad que deberían tener, o la tienen, pero también después los malos ejemplos de periodismo terminan siendo los que acaparan más atención. Pero coincido con lo que decís, a veces es muy frustrante prender un canal de televisión y ver cómo están Muy, tratando un tema tan grave. tal Bueno, cual. bueno, Gracias. Jimena, gracias por participar. Bueno, Andrei, ya por ir cerrando, te quiero agradecer por haber participado de Espacio Republicano y seguramente nos vamos a contactar en algún momento. Dale, bueno, muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. A vos, fue un placer charlar. Hasta luego. Chao.